Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 7 de estos esfuerzos que estamos haciendo de la USPAE para divulgar lo que hacemos dentro de la USPAE, dentro del INECOL. Y hoy vamos a hablarles sobre un tema muy interesante, hablando de tecnologías nuevas. Bueno, no tan nuevas en el uso cotidiano, que ahorita vamos a explicar, pero sí nuevas relativamente, sobre todo en México, para medir biodiversidad, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de los radares. Dirán, ¿qué es un radar? ¿No? Todos están acostumbrados a los radares de las pistolas que traen los federales de camino o Guardia Nacional hoy día, donde mide la velocidad. En el béisbol igual, un picheo, qué velocidad tiene. Bueno, pero aquí vamos a hablar de cosas un poco más grandes, ¿no? Empezando por los radares meteorológicos, ¿no? Los radares que son en varios puntos del país que te miden diferentes aspectos del clima y que existen en México, ¿no? Ya en ese rollo, y ahorita que voy a darle la palabra a los invitados que son de casa también, Sergio, que es el experto, nos va a decir más en ese sentido, ¿no? Pero bueno, hay diferentes tipos de radares. Sergio, si quieres que te presente. Preséntame, bienvenido. Por favor. Sí, perdón. Sergio es investigador de aquí de la USPAE y es experto en radares. Hizo su tesis de doctorado con radares permanentes en Estados Unidos, donde sí funcionan los radares, sobre todo para la información, o sea, para los datos constantes, ¿no? Diarios de información, que son muy importantes o fueron muy importantes para su tesis de doctorado. Él está aquí en USPAE, es investigador, es de casa y bueno, ahora le tocó a él estar de este lado para que nos hable sobre radares. Sin meterte tanto a lo que hiciste en tu tesis de doctorado, pero sí que les expliques para qué sirven esos radares, pues que yo les digo radares permanentes porque están todo el día ahí tomando datos, ¿no? Y las dificultades, bueno, eso si quieres después en otro segmento, qué dificultades se tiene en México comparado con Estados Unidos en ese tipo de radares. Otro uso de radares, que todo el mundo o la gran mayoría conoce es de los aviones, ¿no? O sea, para rollo de todo el control aéreo que está fluyendo en los aeropuertos, están desde los controladores aéreos leen una pantalla de radar. Entonces, Sergio, por favor, si hacia grandes rasgos, ¿qué son estas grandes estructuras que hay donde tienen un radar para el clima? Voy a empezar como más básico todavía, sí, ¿no? Un poquito. ¿Qué es un radar, no? Son herramientas, son instrumentos que se desarrollaron básicamente en la Segunda Guerra Mundial, que son antenas que emiten una señal electromagnética que viaja a la velocidad de la luz, es luz que no vemos básicamente. Esa señal pues, viaja, emitida por una antena, choca contra algún objeto, que puede ser nubes, ¿no? Por ejemplo, para el uso meteorológico, o pueden ser las bolas de béisbol que lanzan, o pueden ser los vehículos o los misiles, ¿no? O los misiles. Cualquier cosa que esté en el aire es detectada por una señal de radar. Exactamente. Depende de la frecuencia, o sea, depende de las características del radar, el tipo de radar. Pero pues tienen estos diferentes tipos de radares que tienen diferentes utilidades. Se usan para diferentes cosas y como apenas dije, se puede detectar cualquier cosa que esté en el aire a través de estas señales electromagnéticas o de radares, incluidas pues aves y murciélagos, que es lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? Pero entonces estos radares meteorológicos que comentaba Rafa
Efectivamente están montados en antenas muy grandes, estructuras grandes, en torres a gran altura, bueno, unos 50, 60, 70 metros, un poquito más bajos, no importa, depende de las características del terreno. Y se usan para monitorear permanentemente, precisamente, las condiciones meteorológicas, para saber si hay lluvia o en latitudes más bajas o más altas, si hay nieve, si va a haber precipitación, básicamente, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas lo que hacen es medir específicamente la densidad de lo que está detectando en el aire. Entonces, una nube muy densa pues puede hablar, indica que está muy cargada de agua y pues a lo mejor va a haber precipitación, ¿no? O incluso las características de las moléculas suspendidas en esa nube, ¿no? Si son de agua o son de hielo, entonces qué tipo de precipitación. Y sí, como comentabas, en México hay algunos, pero la realidad, la última vez que chequé, es que de los 13 radares que había, solamente había 2 en funcionamiento. Sí, que es muy lamentable porque, bueno, es muy lamentable porque existe la tecnología, se hizo una inversión y no se está utilizando como se puede. Tal vez en el norte del país tendría más uso que en el sur, porque en Estados Unidos, en Europa, pues el clima es muy cambiante, entonces ellos sí tienen permanentemente esa lectura, ¿no? Bueno, sí, adelante, adelante. No, sí, no, lo que iba a complementar es que si no se usan o sea, el asunto es que no se les ha dado mantenimiento y sí, efectivamente se instalaron hace, pues no sé, no recuerdo en qué año, en qué década, no se les dio mantenimiento, se descompusieron, no funcionan, y actualmente me imagino, o tengo entendido que pues simplemente se utilizan otros instrumentos y otras herramientas para hacer el monitoreo de clima, ¿no? Y no tiene que ser únicamente, no son útiles únicamente en lugares donde el clima es muy cambiante, como donde cae nieve y las temporadas son tan marcadas, ¿no? Exacto. Pues también aquí serían importantes, precisamente tenemos problemas como recientemente las tormentas y los ciclones. Claro, ¿no? claro. Que de todas maneras, bueno, ese es otro tema más complejo, pero aunque sí se sabía que ahí viene el agua, de todos modos era un problema más estructural abajo, ¿no? Con la población que vive ahí. Pero de que los meteorólogos sabían que venía un montón de agua. Sí, sabían, precisamente porque los radares son una herramienta más que sirven para estudiar este tipo de cosas, pero no es la única y se pueden valer de otros instrumentos, que es lo que hacen actualmente, ¿no? Y además para cerrar, bueno, no sé si para cerrar pues, pero para redondear este tema, estos radares que son utilizados para el clima también detectan concentraciones de aves o murciélagos o insectos en el aire, ¿no? Entonces, aunque fueron desarrollados para monitorear el clima, contienen información biológica que se puede extraer y analizar y procesar y entonces decir algo acerca de la biomasa, se dice, ¿no? Que hay en el aire, y hacer estudios pues de por ejemplo, migración de aves, ¿no? Sí, a gran escala. Estudios de investigación, pero también estudios de trabajos aplicados a evitar que haya colisiones. Pero bueno, no nos vamos a meter tanto ahorita. Quiero presentarles a Oscar. Oscar ya lo conocen, es anfitrión aquí, tiene no sé cuántos programas ya, es taquillero. Y bueno, Oscar, bajándolo un poco, los radares marinos, que es lo que usamos nosotros. Esos radares son utilizados para las lanchas, ¿cierto o no? Sí, me entiendo que en navegación de marina, pues son utilizados para navegar, ¿no? Y lo platicábamos en el episodio 3, ¿no? Donde hablábamos de algunos métodos y técnicas de monitoreo. Ese instrumento fue adaptado a monitoreo biológico, ¿no? Entonces, a mí lo platicamos muy someramente en ese entonces, y ahorita con el experto aquí a nuestro lado, pues nos platicarás esa historia, ¿no? Que cómo fue que se trajeron el radar y tu experiencia, ¿no? Porque estuviste, creo que desde el inicio, ¿no? Porque 2007, bueno, yo entré aquí al equipo en el 2008 y tú ya estabas aquí, ¿no? Sí, ese fue un tema muy importante porque lo hicimos ahora sí que a la mexicana. Cuando empezamos con las eólicas, empezamos a ver diferentes medidas o técnicas para reducir los daños o los impactos, que son las colisiones en ese momento de aves,
¿no? Entonces, había muchas técnicas y una de ellas era el radar. Hay otras más sofisticadas que no vamos a entrar en detalle, pero que son muy interesantes también, como son infrarrojos, cámaras permanentes, etcétera, etcétera. Lo acústico, ¿no? También. Lo acústico también. Entonces, pero el radar, cuando yo empecé a ver, sin robarme yo el show de Sergio, pero es que así empezó el tema. Fui a un ¿Congreso? No un congreso, más bien en un congreso contacté a una persona de Estados Unidos, un buen amigo de la SPAE, Todd, y él trabaja, es experto con cuestiones de radar y nos dijo, oye, pues a lo mejor podría ser esto interesante. Yo le platiqué y en ese mismo congreso estaba un amigo alemán que trabajaba en el Mar del Norte con radar para esa migración que hay y que hay instalaciones eólicas allá arriba de Alemania, entre Alemania y Dinamarca. Y entonces me dijo, oye, ¿por qué no te vienes? Vente unas 2 semanas, ves qué hacemos. Y bueno, pues dije, va, hay que ver cómo funciona. Y me fui al Mar del Norte a checar todas las aves, empezamos a ver con el tema del radar, vimos cómo estaba la cosa. Regresé a México, empecé a sondear aquí si podíamos, porque también era un rollo, ¿para qué quiere un instituto de investigaciones un radar marino si no tenemos lanchas, ¿no? Entonces empezamos a vender la idea y también a la autoridad ambiental, en el sentido de que el radar era muy importante, sobre todo por la zona en que estábamos trabajando, que era el Istmo de Tehuantepec, que es una zona muy importante a nivel mundial. Yo creo que es la segunda zona más importante a nivel mundial. Por encima de él nada más está Israel, donde hay un paso masivo de aves migratorias, sobre todo rapaces, pero hay de todas las aves. Entonces empezamos a ver por qué no lo podemos traer a México. Entonces ahí es donde entra Sergio, cuando empezamos a ver, oye, y si traemos a Todd, hay que comprar. Fue todo un rollo administrativo comprar el radar, finalmente lo tenemos aquí, y ahora ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo lo ponemos en una estructura? Y entonces por eso digo yo que fue a la mexicana, ¿no? Ya Sergio nos dirá en ese lejano 2007, donde empezamos y fue con una estructura que hicimos con un soldador que le dijimos háganos algo así donde pueda cargar el radar, nos los hizo y fue todo artesanal. Y fue la primera vez que lo instalamos en el Istmo de Tehuantepec. En la Ventosa, en la Ventosa, exactamente. Ni siquiera fue en la Venta 2, que era nuestro pionero, nuestro primero, ¿no? Fue en la Ventosa y empezamos a ver qué hacer. Y Sergio, entonces, como siempre ha sido muy curioso de estas técnicas, y él le gustaba las aves, dijo, bueno, pues yo le entro, ¿no? Me tocó de rebote, de hecho. Oh, Chihuahua. Yo que estoy ahí tratando de... Originalmente. Tú ni querías, ¿no? No quería yo, quería ahí como enmascararlo y ahora sales tú. Pero bueno, efectivamente, más bien ni de rebote, le dije, vas. Y bueno, tocó, agarró el cuero por el toro por los cuernos, perdón, y le empezó a meter. De hecho, su tesis de licenciatura, de maestría, que la hizo aquí en el INECOL, fue con cuestiones del radar, que él lo va a explicar más a detalle. Pero cuéntanos, Sergio, ¿cómo fue esa odisea para echar a andar el radar? Y sobre todo, que no es nomás echar a andar el radar, también tuvimos que pedir permiso a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes porque es un radar en una zona, bla, bla, bla. ¿No, Sergio? Adelante, digo, a grandes rasgos, ¿no? Sí, no, a grandes rasgos. Hubo partes que no me tocaron, de hecho, ¿no? Porque, como comenté, pues sí me tocó un poco de rebote, no tanto porque me asignaran o me asignaras a echar la mano aquí al que va a aprender a manejar el radar, sino porque resultó que esa persona pues se salió del equipo y entonces fue así como, ¿quién más estaba trabajando con el radar? Sergio. Pues pídanle que nos eche la mano a hacer un reporte de todas las observaciones que hicieron en ese momento, ¿no? Desde el primer momento en que me involucré, de todas maneras,
pues sí, le vi el potencial y la importancia al método, ¿no? Y eso, el potencial que tenía para extraer información completamente novedosa. Para México, ¿eh? Para México, y pues para mí y para todos los que estábamos ahí Yo creo involucrados. que para Latinoamérica, ¿eh? Posiblemente, no sé. Probablemente. Sí. Pero bueno, ¿por qué hablamos de esta información? O sea, de que es información novedosa y el uso específicamente que se le da, ¿no? Porque ya estamos hablando, no nos estamos adentrando sin haber especificado realmente para qué lo usamos o para qué sirve. Claro, ¿no? claro. Estos radares marinos de los que estamos hablando ya son antenas pequeñas comparadas con los meteorológicos, que son antenas enormes que se montan en torres. Estas son antenas pequeñas que las vemos, como comentaban Rafael y Oscar, en embarcaciones, pero pueden ser embarcaciones pequeñas. Entonces, básicamente, el cuerpo de una de estas antenas es un generador, un magnetrón, se llama, que tiene como este tamaño más o menos, no es tan grande. Entonces lo puedes montar sobre una mesa, por ejemplo, o sobre una estructura que mandamos a hacer con un soldador, una torrecita, y tiene una antena, con una antena así es larga, es una barra, y la antena va montada sobre este generador, este magnetrón, y entonces gira. Y al momento de girar, en cada rotación que da, está emitiendo constantemente estos pulsos electromagnéticos. Y que aquí vamos a comprometer al productor para que meta imágenes del radar. Para ilustrar. Que se visualice más, ¿no? Tu explicación. Sí. Entonces, en cada rotación que da esta antena, está emitiendo constantemente esta señal. Y esta señal, como les comentaba, viaja a la velocidad de la luz, choca contra algo, esa señal rebota, es instantánea, y la misma antena detecta lo que está contra lo que chocó la señal, ¿no? Entonces, en un monitor podemos ver la ubicación de ese objeto que la señal del radar detectó. Entonces, como este tipo de radar particular está rotando permanentemente, da, no sé, 48 revoluciones por minuto, era la configuración que usábamos en ese momento. Pues es casi una detección cada segundo y medio, más o menos, ¿no? Entonces, en el monitor, donde nos ilustra las ubicaciones, podemos ver precisamente si algo se está moviendo y está cambiando de ubicación. Entonces podemos ver, por ejemplo, si la señal del radar detectó algo en el aire, y nosotros estamos viendo que hay migración de pájaros o movimiento de aves, pues ese punto que estamos viendo en el monitor corresponde con un pájaro y estamos viendo cómo se desplaza. Y eso sí se ve como las películas, ¿no? En el monitor. Se ve como las películas de barcos, digamos, ¿no? Ajá. Sí se ven, ¿no? Los puntitos. Ven los puntitos cómo se están moviendo, exacto. Y cuando hay grandes parvadas, se ve como una nube de agua. Una nube que se va desplazando, ¿no? Al mismo tiempo. Y es interesante lo que dices porque para que entiendan el contexto, teníamos a Sergio y Lalo, que Lalo hay que traerlo aquí de las orejas porque le da pena a las cámaras, pero bueno, es otro de los que es hijito de Sergio en esos menesteres. Ellos están trabajando y al mismo tiempo tenemos observadores de aves en terreno. Entonces hay una comunicación entre los que están viendo con binoculares las aves y los que están viendo en el radar. Entonces ahí podemos deducir que estamos hablando de la misma cosa que están viendo los observadores con lo que el radar detectó. Ajá. Esto para el caso del monitoreo, que ya se habló un episodio acerca de que es un monitoreo, el monitoreo biológico. El radar marino, que se ha usado en los padres de hace tiempo, es una herramienta para monitoreo biológico de movimiento de aves de migración, por ejemplo, ¿no? Todo esto que comenta Rafael acerca de que puede estar una persona monitoreando el movimiento a través del radar y otra persona monitoreando el movimiento con binoculares, cruzas información y puedes hacer lo que ya se ha comentado antes, ¿no? Avisar, hay una parvada de rapaces acercándose a tal turbina o a tal línea de turbinas. Y entonces, a través de radios, también le avisas a los operadores de la subestación, de la central eólica, y pueden apagar una sección del parque para evitar riesgos de que haya colisiones, ¿no? Ahora, esto es durante el día. Así es. ¿No? Cuando puedes ver, usar tus binoculares para ver lo que hay, Así es. Pues los pájaros que están volando, ¿no? Pero lo que a mí me pareció más novedoso y fue lo que me enamoró, digamos, de la herramienta, de su potencial, era la migración nocturna. Claro.
claro. Porque no hay que olvidar, y tal vez haya que resaltar, un poquito. explicar que hay diferentes tipos. Bueno, hay aves que migran durante el día, como las rapaces, que utilizan el calor de las corrientes térmicas de aire para ahorrar energía. Para planear, ahorrar energía porque no tienen que aletear todo el tiempo, ¿no? Se desplazan. Pero hay aves que migran durante la noche. Que son las pequeñitas. Pequeñitas, las paserinas, por ejemplo, y otros tipos, ¿no? Pero son, por ejemplo, para quien no sepa qué es una paserina o paseriforme, como el orden taxonómico, pues los pueden ubicar como los pájaros, muchos de los pájaros chiquitos que vemos en los arbustos, exacto, en los árboles. Y que muchas veces en el jardín de sus casas lo van a ver por temporadas. Así bien, además son muy vistosas, con colores vistosos, y que nada más las van a ver bajo ciertas temporadas. Esas son migratorias. Pueden estar en el jardín de tu casa, aunque sea un terreno muy chiquito, ¿no? Pero bueno, fue muy interesante porque empezaste a saber que en la noche también hay migración masiva. Sí, sabíamos que hay migración de aves durante la noche, no podemos verlas con binoculares, entonces, ¿cómo las podemos detectar? El radar. Entonces fue uno de los usos que se le dio, ¿no? Empezar a monitorear durante la noche con el radar y empezar a ver por dónde se mueven, cómo se mueven, cuántas hay, a qué velocidad se desplazan, a qué altura vuelan, y entonces sacar un montón de información pues, que no podíamos obtener de otra manera. Y pasando hacia el tema de tu tesis de maestría, ¿viste un potencial y dijiste, ups, hay que hacer algo? Porque como que no sabemos si es murciélago, si es insecto, si es ave, si es un ovni, no lo sabemos. Entonces, tú te ideaste, ¿qué? Sí, como comenté, la señal detecta cualquier cosa que esté en el aire, ¿no? Entonces en el aire hay aves, insectos y murciélagos, por ejemplo, hablando de fauna. Las aves y los murciélagos son diferentes morfológicamente, pero vistos a través del radar, a través del monitor, pues se pueden ver iguales, son puntitos que se están moviendo, ¿no? Y se mueven a la misma velocidad, a velocidades similares. Los murciélagos tienen este tipo de vuelo que es como más tortuoso, más errático, intencional, no errático azaroso, no. Errático intencional, más tortuoso. Por su sistema, ¿no? Por su forma de alimentación. Y por su sistema que tiene para desplazarse, que ya después... hablarán de eso. Aquí taquillero que se quiere robar todos los shows va a hablar sobre... Ya para segunda temporada. Ya te estoy comprometiendo para que no digas que no te hago caso con tus murciélagos, ¿no? Pero bueno, pero cuando los murciélagos vuelan de manera lineal, tienen velocidades de vuelo similares al de las aves. Entonces, una de las cosas que podemos medir a través de la pantalla del radar es precisamente la velocidad a la que están desplazando. Y un criterio que ya existía ya en la literatura, ya estaba documentado, es precisamente un criterio, para discriminar aves de murciélagos a través de datos que se colectan con el radar, pues eran precisamente las velocidades de vuelo. Claro. Entonces vemos las velocidades, medimos las velocidades y decimos, esta serie de puntitos seguramente es un ave, o esta serie de puntitos seguramente es de un murciélago basado en la velocidad. Para mi maestría lo que desarrollé o tuve que desarrollar o encontrar... Permíteme, porque es importante. Ya de por sí esas dos cosas son problemáticas o... te puedes confundir. Ahora imagínense en los trópicos un insecto de este tamaño, que puede ser del tamaño de un murciélago o de un ave. Entonces viene el tema insectos también, para ser más complejo todavía esto, ¿no? Perdón, Sergio. Sí, no, tienes razón. O sea, también los insectos están en el aire, como ya digo, son aéreos algunos. También son detectados por el radar, también tienen su velocidad de vuelo. En los trópicos, donde hay insectos muy grandes, pueden alcanzar velocidades similares a las de aves o murciélagos. Entonces, tradicionalmente, el uso del radar, como comentó Rafael brevemente, para estos tipos de monitoreos ya estaba establecido como método, ¿no? O sea, era muy utilizado en otros países. Sí, en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Principalmente en Europa, pero en la parte nórdica, en la parte de Alemania, Dinamarca, que son pioneros en todo este tipo de cosas. Y en Estados Unidos, que es toda la parte este y oeste, que tienen unas carreteras de migración muy grandes, ocupando el radar
Ambos radares. Sí, entonces ya tienen bien establecido este criterio de velocidad de vuelo, ¿no? Para determinar esto es un ave, esto es un insecto, esto es un murciélago. Al menos para diferenciar, ¿no? Esto es un ave, lo que nos interesa a los ornitólogos, lo demás no me interesa. Vuela más rápido que cierta velocidad, ese es un ave y es con lo que me quedo de información que detecto con el radar. Pero nos vemos con el problema o la novedad de que en el trópico, en el sur de México, muchos insectos, muchos murciélagos, muchas aves diferentes. Nos preguntamos, ¿ese criterio que usan en otro país funciona o aplica, ¿no? Porque aquí hay velocidades de vuelo distintas, porque son insectos distintos también, ¿no? Más grandes, como comentaba. Entonces, uno de los componentes de mi tesis de maestría fue encontrar, un criterio de velocidad de vuelo para poder distinguir estos tipos de animales o de objetivos, les decimos en la terminología de radar. Hicimos objetivos como traducción de la palabra en inglés target o target. Son blancos, son cosas que en la pantalla no sabemos qué son targets o son objetivos que estamos detectando. Entonces podemos decir a través de estos criterios y el que desarrollamos, este objetivo o este objeto que está moviéndose en esta pantalla vuela a tal velocidad, seguramente es un ave. O es un insecto, es un murciélago y no lo vamos a considerar, ¿no? Así es. Y ese fue el primer esfuerzo. Yo creo que ha sido el único. No sé, en la literatura no he visto otra cosa, a menos que tú me digas, pero en México fue lo primero, porque no es lo mismo, aunque compartimos muchas especies porque migran, o sea, viven. Acuérdense que las aves se reproducen allá y luego vienen a pasar el invierno acá, porque el invierno es muy crudo allá. Entonces, hay unas especies que sí podría hacer esas mediciones iguales, pero hay otras que tenemos acá que no tienen allá, y luego con los murciélagos también, que no es una migración masiva, sino que se van cambiando latitudinalmente en el tema, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante lo que Sergio, que además se publicó, fue su tesis de maestría y se publicó el artículo, y que sirve como base para cualquier persona que quiera hacer radar en el trópico, ¿no? Yo tengo una pregunta, Sergio, porque cuando te veía operar el radar, tú hablabas de dos modalidades. Una le llamabas radar vertical y radar su forma horizontal. Sí, claro. ¿Cuál era la diferencia o cuál era el objetivo de cambiar de posición el radar en el tema de la migración de aves? Sí, el objetivo era pues extraer dos tipos de información distinta, ¿no? Les comentaba que el radar es esta antena que es una barra que gira, ¿no? Cuando gira en el modo horizontal, es a lo que nos referíamos con el modo horizontal del radar, nos sirve precisamente para ver la ubicación y la velocidad de movimiento de vuelo de las aves o de los insectos y murciélagos que estén alrededor del radar, ¿no? Sobre el suelo. Pero solamente podemos ver la ubicación y el desplazamiento. No podemos extraer un dato muy importante para los fines que nos interesan de monitoreo biológico en parques eólicos, que es la altura de vuelo. Exactamente. La altura de vuelo nos interesa pues para saber o darnos una idea precisamente de si van a estar en riesgo o cuántos están en riesgo de exponerse a posible colisión con los aerogeneradores que tienen alturas variables, ¿no? Depende del modelo. Así es. 50, 120 metros, ¿no? Lo que sea en ese intervalo de alturas. Rango, ¿no? Ajá. Entonces, el modo vertical del radar, básicamente lo que hacíamos y lo que tuvimos que diseñar con el segundo diseño de la torre, de la estructura para la antena, así es. Fue que pudiéramos ese radiador voltearlo para que la antena, en lugar de girar en modo horizontal, girara de manera vertical, para que la señal que emite la emitiera pues hacia el piso, que eso no nos importaba y lo descartábamos, pero también hacia arriba, hacia el cielo. Entonces, una vez puesta la antena en modo vertical, pues nos fijábamos en todo lo que estuviera por encima del plano vertical, arriba de los 180 grados arriba del piso. Y si en el modo horizontal veíamos la ubicación de los puntos alrededor del radar, en el modo vertical veíamos el desplazamiento de los puntos pues arriba del radar. Y si en el modo horizontal podíamos medir la distancia a la que estaban los pájaros o los blancos objetivos, pues en el modo vertical también, pero se traduce en altura, ¿no?
Entonces este blanco está a 50 metros, a 100 metros, a 1000 metros, a 1500 metros. Y nos dimos cuenta que pues si hay migración nocturna, aves volando, migrándose, desplazándose durante la noche hasta 2000 metros, por ejemplo, ¿no? O sea, es como que todo el gradiente vertical puede estar ocupado o puede ser utilizado por las aves para moverse, ¿no? Para migrar. Uh-huh. Sí, y eso es muy interesante y qué bueno, Oscar, que pusiste eso en el contexto, porque también es muy importante para los fines de monitoreo, como lo dijo Sergio, en las alturas de vuelo, ¿no? Porque ahí tú empiezas a descartar especies que por su comportamiento vuelan arriba de, digamos, los 120, 150 metros ahora ya con estos monstruos de aerogeneradores, donde ganas, más bien incrementas el riesgo porque son más altos, pero como son de mayor capacidad, en vez de poner 10, pones 3. Y entonces reduces el tema del espacio, ¿no? Pero es muy interesante todo este tipo de cosas, ¿no? Ahora, ¿qué más, Sergio? Tenemos en mente hacer más uso del radar para cuestiones de investigación, sobre todo en un estado como es Veracruz, que estamos en la mera ruta migratoria de todo tipo de aves, a nivel, pues ahora sí que regional, Estados Unidos, Canadá, México y hasta Sudamérica, ¿no? Hay especies que pasan por México y van hasta la Argentina. Entonces, cuéntanos así a grandes rasgos para ir cerrando, ¿qué es lo que nos espera o qué es lo que pretendemos hacer con el radar, ya que tenemos un par de radares de diferentes etapas, que se va a hacer aquí en USPAI, tanto para fines de nuestros servicios, pero también para investigación, que eso es muy importante porque también esto sirve para hacer investigación de productos que son de divulgación y productos que son totalmente académicos. Sí, 2, 3 cosas. Uno, ahorita comentaste que estamos en Veracruz, pues sí, aquí estamos, aquí está el río de Rapaces, y hace rato que dijiste que el Istmo de Tehuantepec debe ser el segundo lugar a nivel mundial. Es el segundo, aunque se enoje mis amigos del alma de por natura y sobre todo Ruelas. Seguramente el río de Rapaces va a tener algo que decir. Yo sé que va a tener que algo que decir. Es la misma a fin de cuentas, ¿no? Pues más o menos, más o menos. Pero allá se juntan las dos rutas. Ajá. Pero bueno, ya, dejemos eso. Nada más quería hacer esa acotación. De hecho, aquí lo comprometo a Ruelas, va a venir y aquí seguramente nos va a refutar eso. Pero bueno, es en México, ¿no? Sí, no, pero bueno, quise hacer esa acotación nada más. Querías meter cizaña, sí, ya también. No, y la segunda que quiero como acotar antes de contestar bien lo que comentaba, lo que preguntabas, es acerca del valor agregado, diría yo, que este tipo de monitoreos biológicos que se hacen por solicitud o por requerimiento de un servicio. Pues de un servicio, sí, de las empresas, a las empresas, ¿no? Para contestar una pregunta que le hace Semarnat, ¿no? Que se las exige Semarnat. Creo que la palabra que estaba buscando es un estudio ambiental. Así es. ¿no? Que son requisitos o que les piden a las empresas. Así ¿no? es. Esta información que se recolecta, o sea, este tipo de estudios y la innovación, o sea, el que podemos hacer, pues permite recuperar o recolectar información novedosa que tiene no solo valor pues para lo que requiere la empresa, ¿no? Sino también para enriquecer el conocimiento. Para divulgarlo, ¿no? Por un lado para divulgarlo, pero por otro lado, primero para generarlo, por lo que comentábamos acerca de que no había información acerca de cómo era la migración nocturna de aves, por ejemplo, al menos, ¿no? Migración nocturna no había nada. Nada. Migración de rapaces, pues ya habían hecho ustedes observaciones, ya se ven pasar millones de pájaros por ahí, de rapaces por ahí. Que ahí sí es porque el río de Rapaces tiene añísimos ahí trabajando, ¿no? Y honor a quien honor se merece. Y ahí sí, ellos son los pioneros en México en ese tipo de observaciones. Y sigue estando y sigue viniendo la gente a ver ese espectáculo, ¿no? Pero en la noche no sabíamos nada y entonces sabíamos que ocurría, sí, pero no teníamos información acerca por dónde iban, cuántos, a qué altura, qué velocidad se mueve. Sabemos que hay rutas, ¿no? Que unos vienen de Miami hacia acá, otros por las Antillas,
Pero bueno, ahora una de las cosas es, Sergio, ahí tenemos que hacer el equipo, ya lo habíamos hablado, hay que ponerlo más en contexto o en papel, en el sentido de hacer observaciones en la costa, ¿no? Que sí. Entonces ya a lo que ibas a tu pregunta, de que hay un par de radares aquí en la USPAE disponibles básicamente porque no se están utilizando en este momento para monitoreos. Por lo menos no se utiliza todo el año, ¿no? Claro, porque de hecho recientemente hubo uno. Exactamente. Ajá, sí. Exactamente. Pero bueno, tenemos la intención desde los PAE pues, de visitar otros lugares donde sabemos que hay migración nocturna de aves. Efectivamente, Veracruz es uno de esos lugares. Y tenemos que echarlo a andar, ¿no? Y este tipo de herramientas que, como les comentaba, dicen dónde están los pájaros, a qué altura vuelan, todo esto. La desventaja, por así decirlo, su debilidad es que no nos dice qué especie es. Entonces vemos puntitos, vemos blancos subjetivos, por eso los llamamos así, porque no sabemos ni siquiera, les decía, ni siquiera sabemos si es un ave, un murciélago o un insecto. Tenemos que aplicar criterios. Pero entonces esta herramienta se puede combinar con otro tipo de herramientas, por ejemplo, las grabadoras acústicas. Te miro a ti, Oscar, porque tú haces cosas acústicas con murciélagos. Pero bueno, se puede combinar, imagínense un mismo lugar donde puedas tener un radar que esté monitoreando los bichos, las cosas que hay, las aves que pasan por ahí, y al mismo tiempo una grabadora acústica que esté registrando las vocalizaciones de las aves migratorias nocturnas, porque las aves cuando vuelan de noche van vocalizando, van emitiendo llamados, y con esos llamados se puede identificar qué especies son. Entonces también está ese potencial, y de hecho no solo el potencial, la oportunidad de colaborar, claro, para combinar elementos, herramientas y obtener información súper interesante. Y al mismo tiempo conocer los comportamientos de los murciélagos en esa zona, ¿no? Y brevemente también, bueno, ya de todos estos estudios que se han hecho con radar específicamente, tenemos un montón de información de varios años de diferentes lugares que no la hemos terminado de aprovechar, de procesar por falta de tiempo, ¿no? Exactamente. Entonces también está el potencial de aprovechar esa información que ya tenemos. Sí, de encontrar un equipo que recopila información y tener información para publicar. O estudiantes, si me permiten decirlo. No, claro, sí, también estudiantes. Si alguien quiere venir a hacer algo. Los 3 niveles, ¿no? Posgrado y licenciatura. Sí, quería aprovechar. No, y está bien. La invitación. Es importante que esta información que se está generando la saquemos para que todo el mundo sepa, ¿no? Pero bueno, para ir concluyendo, espero que sepan ustedes para qué diablos sirve un radar que no sea, o más bien, para qué sirve un radar desde el punto de vista de biodiversidad. Monitoreo biológico. De monitoreo biológico. Sabemos que hay muchos tipos de radares, ya lo hablamos en un principio, pero aquí lo estamos utilizando para medir biodiversidad, para monitoreos biológicos, para hacer cosas aplicadas que nos ayuden a entender el comportamiento de las aves y los murciélagos y no se estrellen con los aerogeneradores, que es uno de los impactos principales a nivel mundial con este tipo de estructuras, que son amigables porque no emiten a la atmósfera, pero hay colisión de aves y murciélagos. Y estas son de las cosas que nos ayudan a nosotros a darles a la autoridad y a las empresas soluciones para mitigar los impactos, ¿no? Ya para ir cerrando, Oscar, pues agradecerte nuevamente la invitación y con gusto los esperamos el próximo episodio. Sergio. Sí, no, pues gracias también. Resaltar, acotar que lo que usamos aquí son radares marinos. Así es. ¿No? Y principalmente para aves, es muy difícil para murciélagos. Se detectan, pero es muy difícil extraer información de murciélagos. Así es. Y bueno, podríamos seguir hablando. Sí, y esa es tarea ahora que está friegue Oscar, pues es tarea de Oscar encontrar ahí el punto medio con Sergio en ese sentido, ¿no? Yo les quiero agradecer a los dos y eso de gracias por la invitación. No olvídense, aquí van a estar permanentemente en más capítulos de la USPAE, ya que tengo varios que tienen el rebozo aquí y no quieren venir a hablar con ustedes, ¿no?
Muchas gracias por todo. Gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Estamos como a 2 o 3. ¿Cuántos, señor productor? Como 3. 3 para cerrar la temporada 2025 y en enero empezar, pero vamos poco a poco, ¿no? Y ese reel tan famoso para ver el nombre del podcast, mañana se grabará, ya es un compromiso y se irá a las redes el fin de semana. Muchas gracias por todo y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.